Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Qué bueno volver a saludarlos y volver a estar aquí con ustedes. Y qué bueno que ustedes estén con nosotros. No es una cosa, no implica la otra. A veces puedes estar con y ese receptor no está contigo. A veces te buscan y tú no estás completamente para. Pero qué bueno que aquí podemos estar con ustedes y ustedes con nosotros. Y qué bueno que podemos compartir, charlar y tener este intercambio. Para Shabbat Lotja, la porción de esta semana, quiero que me acompañe a leer el inicio de la porción, no específicamente el primer versículo, pero en Números, capítulo 8, libro de Números, Bemidbar en hebreo, capítulo 8, versículo 1, la porción va hasta el 12, 16. Nosotros vamos a leer Números 8, 5 hasta el 13. Y vamos a leer algo allí que tiene un mensaje para nosotros. Números, capítulo 8, versículo 5, dice así. También el Señor, el Eterno, habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y harás pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante del Señor, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante del Señor en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio del Eterno. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Esto tenía que ver con la consagración, con el apartamiento de los levitas. ¿Quiénes eran estos levitas? Una de las 12 tribus de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, una tribu que había sido seleccionada para el sacerdocio. Esa era la tribu sacerdotal. La casta sacerdotal específica era la familia de Aarón, un descendiente de esta tribu de Leví. Y el resto de la tribu oficiaban, eran los que ayudaban en todo este trabajo sacerdotal, ministrador, los que realizaban un trabajo específicamente espiritual, litúrgico, religioso, como cada uno lo quiera llamar, pero que tenía que ver con un trabajo que se hacía para el pueblo, a favor del pueblo y hacia Dios. Era esta conjunción, el levita o el sacerdote era esta conjunción entre el pueblo y Dios. Representaba al pueblo y representaba a Dios. Representaba a Dios como mensajero para el pueblo, como comunicador y oficiador de ceremonias que comunicaban el mensaje divino al pueblo, y representaba al pueblo para con Dios en términos de también un comunicador que le expresaba a la divinidad la entrega, el sacrificio, la petición de perdón, de un montón de cosas en toda la relación espiritual de un pueblo con Dios. Y para esto era necesario toda una tribu. De 12 tribus, una completa era seleccionada para ello. Y ahí es donde uno normalmente se pregunta, bueno, pues, ¿qué tan importante era el trabajo? ¿Qué tan importante era este pueblo que había que dedicar un montón de gente solo a esto? Al día de hoy, pese a que no hay templo y quizá un sacerdocio levítico en el templo allá en Israel y demás, pero todavía al día de hoy, tantos siglos, milenios después, hay una importancia para esto. En la tierra de Israel se separan dentro del gobierno, del Estado, dentro de toda la sociedad israelita, hay rubros económicos, hay grupos de personas, hay un capital humano que se dedica precisamente a estas cosas espirituales. Hoy los servicios, como digo, no son tanto en el templo, tienen más que ver con lo sinagogal, yeshivot, de escuelas, comunidades de aprendizaje y demás, pero
Todavía está la figura, y también en nuestros pueblos todavía hay las figuras, en nuestros países, de que siempre hay un grupo de personas dedicadas a estas labores distintas. En este caso tenía que ver con una labor, insisto, sacerdotal, espiritual, humana, humana. Y quiero aprovechar esta ocasión con todo lo que hay aquí para hablar, con todo lo que hay en medio, porque no es un asunto nomás. Hay varios temas para comentar, algunas cosas que son muy evidentes y aparte pienso muy necesarias en estos tiempos que estamos viviendo. Una de ellas tiene que ver con el tema de la elección divina. Dios elige a un pueblo o elige una tribu o un grupo dentro de una tribu. Aquí en este caso tenemos todos los detalles, todos los ingredientes. Dios elige al pueblo de Israel, dentro del pueblo elige una tribu que es Leví, dentro de la tribu escoge una familia que es la familia arónica para ministrar podemos ir rompiendo capa tras capa de las que ya mencionamos, solo que a la inversa, para que la familia sacerdotal tenga una labor con respecto a todo Leví, toda la tribu de Leví, toda la familia levítica o tribu sacerdotal tenga una labor con respecto a Israel y todo Israel tenga una labor con respecto a todo el mundo, ¿no? Trabajar por los demás, trabajar para la tribu levítica iba a trabajar para todo Israel, a favor de Israel, a favor de un pueblo que cuando pensamos en él, en el inconsciente colectivo, de una vez salta la idea de un pueblo contumaz, de un pueblo rebelde, de un pueblo que le llevó la contraria a Moisés, de un pueblo que le llevó la contraria a Dios, de un pueblo que se la pasaban peleando entre ellos mismos. Y si lo analizamos hoy día en términos más generales, siempre pensamos en que hay quienes tienen que recibir sobre sí el llamado, la elección particular de Dios para ser esos que van y ofician, que median, que hacen de sacerdotes, no en el sentido estricto y literal, no estamos aquí sugiriendo que ahora nosotros, que hay un grupo de personas que sean esos levitas, aquí en Colombia, en México, nada que ver con eso, que nosotros somos arónicos o nada que ver con eso, pero es claro que los pueblos siempre precisan de gente que tome sobre sí un llamado que de alguna manera les haga sentir o perciben para ellos mismos una sensación de llamada de la vida con un toque de especialidad sobre ellos para hacer una labor específica. Y esa labor específica, desde el punto de vista de la Torá, no es otra cosa que responsabilidad. Sí hay elección, sí hay un pueblo elegido, pero contrario a lo que todos puedan pensar que un pueblo elegido para privilegios, es un pueblo elegido para responsabilidad, es un pueblo elegido en todo caso para trabajo. Para trabajo. Un trabajo, por cierto, no fácil, no sencillo, no trivial, no así nada más. Un trabajo que implicaba ir a trabajar con un montón de gente complicada. Como digo, cuando uno piensa en un pueblo, esto siempre saltan los prototipos que la gente se hace en la mente de esto. Pueblo complicado, gente complicada, suele escucharse por ahí cuando alguien trabaja con gente, por una organización, con una ONG, con una comunidad, con una congregación, o lo que fuera. ¿Trabajas en eso? Oh, qué difícil, ¿verdad? Trabajar con gente, gente con mañas, gente resabiada, se dice por ahí, gente complicada. Y sí, y sí, ese era el trabajo de los levitas. Tenían que dedicarse a trabajar para el pueblo, para un montón de gente complicada y demás, para un montón de gente que hacían que el trabajo fuera duro, que el trabajo fuera en el barro, en el fango. Y la verdad es que al día de hoy también lo necesita nuestro mundo. Necesita nuestro mundo de un montón de gente, de cuanto sea posible, que quieran adherirse a ese llamado especial, a sentirse especiales, a sentirse seleccionados, sentirse parte del pueblo elegido para llevar a cabo tareas que son de suyo indispensables para la vida y el desarrollo de nuestro mundo. Y para que nuestro mundo se desarrolle y para que la vida tenga lugar, para que no se venga abajo la vida, cuando decimos vida, vida es un concepto muy abstracto, ¿no? La vida, el mundo. ¿Qué tal si lo aterrizamos? Los vivos. Para que la vida tenga lugar es necesario de los vivos. Necesitamos obligatoriamente de unos vivos, por supuesto que nos estamos refiriendo a la humanidad y también a la realidad de todo lo que vive en este mundo. Para que el mundo tenga lugar, necesitamos de una humanidad viva,
expiada, limpia, redimida. Uso estas palabras porque son las palabras que toca nuestra porción. Lo leímos. Haz esto, con esto expiarás a este grupo de gente, las limpiarás para que puedan llevar a cabo una labor particular. El mundo, para sostenerse, requiere de una humanidad expiada y limpia, redimida, una humanidad que justifique su presencia en este mundo. Y el asunto es que esa humanidad, de nuevo, estamos delante de un concepto muy abstracto, aterricémoslo también, esa humanidad, el hombre y la mujer, tú y yo, ustedes y yo, esa humanidad se encuentra hoy, mucho de esa humanidad, muchas de esas personas, muchos entre ustedes y yo, muchos, digo, se encuentran hundidos, perdidos, metidos en el fango, en el barro, en lo peor. Hay mucha humanidad caída, hay mucha humanidad perdida, hay mucha humanidad embarrada en el lodo cenagoso, que no sabe cómo salir. Hay mucha humanidad complicada, así como decimos que era complicada la congregación, el pueblo de Israel, con el cual iba a tener que trabajar Moisés, Aarón, toda la tribu levítica, toda la tribu sacerdotal y demás. Complicados, con desastres en sus vidas, huelen, hieden a fango, hieden a tronco podrido, todo lo que hay en el fango, ¿no? Barro podrido. Y alguien tiene que ir a hacer el trabajo de sacarlos de ese fango. Alguien tiene que ir a trabajar con todo eso que hay en el fango. A alguien le toca aceptar la dura tarea de trabajar con eso, así como hubo una tribu levítica que estuvo dispuesto a hacerlo. Así como de la tribu levítica salió un levita especial, Moisés. Algunos tal vez ignoren este dato, pero era un levita, era de la tribu de Leví. También su hermano Aarón, también su hermana Miriam. Hay individuos y luego uno al otro grupos de personas que tienen que asumir esa tarea de ir a trabajar con lo que hay en el fango. Y te quiero contar un asunto, que alguien tiene que tomarse esta tarea, alguien tiene que descender, a alguien le toca esa tarea difícil de bajar hasta el barro y levantar lo que allí se encuentra. ¿Y quieres saber quién es? ¿A quién le toca esa pequeña tareita? A ti y a mí. Si te toca escuchar esto, no es en vano. Eso dicen los sabios, que si tienes la oportunidad, lo dicen en el Pirkei Avot, si vas por la vida y tienes la oportunidad, te ponen de frente situaciones que requieren hacer algo, no te tocó a ti ver esa situación, no tocó que se juntaran la situación y tu presencia ahí en vano. Si te tocó verlo, es porque algo tienes por hacer. Y capaz, dicen algunos de ellos, capaz incluso responsabilidad tienes. Una parte tienes en ello. Lo sé, el fango es fango por algo, es molesto, es incómodo, es feo, huele mal. Todo eso puede ser, y de hecho es cierto. Todo eso es cierto. Pero no es solo que alguien tiene que hacerlo, toca hacerlo, porque si no el mundo se nos cae a pedazos. ¿No es lo que está pasando? ¿No se nos está cayendo el mundo? Con la caída del hombre cae el mundo. Es así como funciona desde el principio. Cae el hombre, cae el ser humano, cae su mundo. Se está hundiendo nuestro ser humano, nuestro compañero, nuestro semejante, se está hundiendo en el fango se hunde nuestro mundo. No va a haber realidad en la que podamos vivir ninguno de nosotros, ni por supuesto nuestros hijos, nietos, o lo que usted imagine de ahí en adelante. Y el trabajo es duro, trabajar con gente es difícil, trabajar con alguien que está en el fango, ese fango puede ser sus errores, sus desastres, una persona fastidiosa, hiede, me molesta, me desagrada, su vida es algo que no, en lo que yo no quiero estar. Claro que esto molesta, pero como digo, es fango por algo. Pero además de esto, el fango, el barro, el lodo, tiene otra particularidad. Además de su incomodidad, de su molestia, de su hedor, el fango suele esconder tesoros que solo se encuentran allí. Hay tesoros que solo se encuentran en el fango. De lo contrario, ya no estarían. Si estuvieran por ahí en lo cómodo, en lo bueno, en la buena tierra,
ya no sería un tesoro, ya otro lo habría descubierto y tomado para sí. Pero el lodo, el fango, suele esconder tesoros, piedras, gemas que solo se encuentran allí. Se sabe de plantas medicinales que deben sus propiedades gracias a que crecen justamente en el fango, en el lodo, en el barro. Y allí hay plantas con propiedades medicinales que no se encuentran en ningún otro lugar. De modo que también el fango de la vida tiene por ahí revolcándose en él uno que otro tesorito que se te presentan a ti como la oportunidad de que te quedes con ellos. ¿Cuáles serían esos tesoros? Bueno, de eso quiero hablarte hoy. Quiero hablarte de por lo menos 2 tesoros que se encuentran en el fango de la vida. Ahí donde se revuelcan algunos que otros compañeros, algunos que otros compatriotas, algunos que otros semejantes. Ahí hay unos cuantos tesoros de los que quiero hablarte. Pero para eso se necesita entrarle al barro. Y ese es el título de este mensaje. ¿Quién le entra al barro? ¿Quién le entra al barro? ¿Quién se anima a entrarle al barro? Y el primer tesoro que vas a descubrir cuando te animas a bajar, a descender, he usado constantemente estos conceptos de bajar, de descender, porque el fango, en este caso, representa lo peor de la vida, ¿no? Lo peor de lo que alguien tiene que experimentar, lo incómodo, lo molesto, lo que te pone de malas, ¿no? Lo que te huele feo. Ese fango. Hay que descender, implica un estado de descenso, de bajarte de tu comodidad, de bajarte de lo que tienes establecido para ti, de bajarte de tu estatus, de bajarte de lo que quieres, de lo que programas, de lo que proyectas, y animarte a ir a por lo que a veces toca, a por la responsabilidad. Pero el animarse a hacerlo, el animarse a bajar, a encontrarte con esa humanidad, con ese semejante, con ese otro, que a veces no es tan lejos, no es por ahí el vil pecador malvado, la persona molesta y desagradable de la vida de la otra región del mundo. Muchas veces ese molesto que está ahí en el fango es tu primo, tu vecino, tu hermano, tu pariente, tu cónyuge, tu hijo. Y sé que muchos tienen hijos en el fango de las drogas, en el fango del alcohol, en el fango de la antisocialidad. ¿Qué palabra mejor habrá para eso? En el fango de la antipatía. Es gente antipática, fastidiosa, odiosa. Muchos tienen ahí hijos, parientes cercanos, amigos o lo que fuere. Y lo normal es que no querramos compartir con ellos. Lo normal es que nos neguemos a buscar algo de valor ahí porque no tengo por qué. Prescindo de esa persona y ya está. No, me molesta, me es fastidioso, me es incómodo. Entonces simplemente, chao. ¿Por qué tendría que ir a tratar con alguien que me resulta molesto? Y lo vengo diciendo, porque ahí hay tesoros. Esta tribu sacerdotal de Leví tenía que llevar a cabo este trabajo. Y llevaba a cabo este trabajo como una llamada divina. Decidieron aceptarla para sí. Y claro que esto tenía sus recompensas. Y es lo que yo estoy tratando de trasladar a nuestra realidad. Que claro que tiene su recompensa, tiene su premio, tiene su tesoro, el animarse a bajar al fango. Y llevo ya prometiendo varias veces nombrar el primer tesoro y no lo he hecho. El primer tesoro que vas a descubrir cuando te animas a meterte al barro, a aceptar la llamada divina de ir a trabajar con los difíciles, con los complicados, con esas personas que nos resultan pesadas. El primer tesoro por animarte a bajar ahí por alguien que huele a desastre, a incomodidad. Ese primer tesoro, antes que cualquier recompensa divina en premio a tu labor, porque digamos, oh, el llamado del cielo, trabajar con gente, ¿no? Entonces Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar. Y sobre esto se han levantado profesiones, la profesión del que trabaja con gente, ¿no? El director de la ONG, el líder comunitario, el pastor, el cura, el rabino, la gente que trabaja con los difíciles. Hay profesiones alrededor de esto y se espera la recompensa divina o el prestigio social o el reconocimiento de la demás gente y demás. Pero yo antes que todo eso, antes de que Dios te va a bendecir por trabajar, por ir y rescatar a los perdidos, que se ha convertido en nada más que en un rótulo proselitista,
rescatar a los perdidos. ¿Para qué? ¿Para que vivan mejor? No, para sacarlos de el alcohol, la droga, lo que fuere, de su mala vida, según la entendemos, y luego hagan parte de mi comunidad, representen mi visión, mi nombre, mi título, mi proyecto de vida, lo que fuere, y él haga parte y engruese mis filas, mis masas. Pero no, de lo que te quiero hablar es de la primera gran recompensa que encontramos. Como les digo, antes que cualquier recompensa divina en premio a tu labor, está la recompensa misma de ese tesoro que estás liberando. Sí, me refiero específicamente a la persona con la que estás compartiendo en medio del fango. Cuando terminas, perdón, cuando te animas a descender al fango, a descender al barro, para tratar con alguien, al fango de su vida, al fango de su porquería, al fango de lo que para nosotros termina siendo, qué vida del, uy, no usemos palabras, qué desagradable persona, ¿no? Pero cuando te animas a bajar a ese fango de esa persona, para tratar con él, para relacionar con él, el primer tesoro que descubres es a él o ella mismo. Él mismo. No que Dios te va a recompensar por hacer un trabajo con los perdidos. Y mire, aquí los estoy ya liberando de cualquier carga proselitista, religiosa, sentimental que puedan poner los mensajes por ahí. Hay que trabajar con los perdidos, con los hambrientos de masas. No, 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 no. Quizá nadie quiera hoy día esas consignas, pero sí ir y saludar al cercano, yo personalmente, individualmente, mi persona, con la persona del que está ahí, del vecino molesto, del compañero de trabajo desagradable. Ahí ya estoy haciendo la labor que Dios pide. Voy al sujeto. Lo dije, me parece que la semana pasada. El ser humano es tan especial que la labor que haya que hacer con él no se puede hacer en masa. El ser humano, el trabajo por la humanidad. No, hace el trabajo por el individuo. Cuando hace el trabajo por el individuo, por el sujeto lo hace por el otro, y el otro por el otro, y tú luego con uno más, y el otro, y así vas haciendo trabajo por la humanidad. No puedes ir a salvar el mundo, no puedes ir y salvar al sujeto, a la persona, a trabajar con él, a entrar en su vida y salvarle de, así sea de la sola soledad, salvarle de no estar contigo. Salva su vida de que se pierda en la soledad, interviniste en su vida, interviniste inmediatamente en el mundo. Así se salva el mundo, yendo al individuo, yendo a la persona. Entonces, esa primera recompensa que te va a dar la vida es la persona directa con la que trabajas. Alguien que está en el fango, esa es tu recompensa, trabajar con él, relacionarte con él. ¿Cuántas personas hay que se han animado a tratar con un compañero de trabajo difícil, con un familiar molesto o algún vecino de mal gusto que han encontrado por ahí en la vida? Y lo que han terminado descubriendo luego es a una pareja para compartir la vida, un amigo íntimo, un hermano de esos que nos regala la vida para siempre, para recorrer juntos esta increíble aventura. Nos animamos. Piense por un momento en sus amigos. Yo pienso en mis amigos y digo, wow, las personas más cercanas, antes de ser cercanas, en algún momento fueron desconocidos, obvio. Pero ¿cuántas de esas personas en ese momento en que fueron desconocidos, hubo un antes y un después, hubo un algo en que nos dice, y bueno, dale una oportunidad? Porque mientras eran desconocidos teníamos prejuicios acerca de ellos. ¿Y este qué vendrá? ¿Y cuáles serán sus intenciones? ¿Y no vendrá a desplazarme de mi puesto de trabajo? ¿No querrá ascender al ascenso que yo llevo tanto tiempo esperando? ¿No representará esta persona una competencia directa para mí, tanto en lo laboral como en la vida? ¿No representará una competencia para con las chicas? Este parece más agraciado, más lindo, es más simpático, le puede resultar más atractivo a las chicas, y tenemos nuestros prejuicios, ¿no? Pero luego que nos damos la oportunidad de compartir con él, con ella, bajamos a su fango, que muchas veces es un subjetivo, uy, qué desastre de vida, desde nuestra perspectiva, pues el desastre lo llevamos dentro, pero vamos a conceder que nos animamos a descender a su desastre y liberamos de ahí una persona fantástica y maravillosa para nosotros, que se termina convirtiendo después en amigo íntimo, en un hermano de la vida, en una pareja, en un cónyuge, en la madre de mis hijos, con el papá de tus hijas, de tus hijos. Es así.
Y la sola posibilidad de este hallazgo, la sola posibilidad, la sola potencialidad de que así sea, debería valer absolutamente la pena en cada bendito segundo, en cada bendita oportunidad de ir a trabajar con alguien que está ahí en el fango. Escuche, ese es el legado que tenemos y que decimos seguir. Romanos, carta a los Romanos de Pablo, capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¿Y cómo manifiesta Dios su amor en lo tocante a la persona de Yeshua, de Jesús, según Pablo, en que Él vino y nos trajo un mensaje de parte del cielo? A mí no me interesa rodearme de pecadores, de gente que tiene una fama de que esta es lo peor de la sociedad, de que esta es la escoria. De hecho, él se lo criticó, ustedes lo saben. Se lo criticó mucho porque él compartía con gente que no tenía la mejor fama de parte de los religiosos en su época. Publicanos, gente del común, del vulgo, gente pescadores y pecadores también. Y a este tipo de gente los religiosos los segregaban, ¿no? Allá afuera, no, allá, ustedes allá, nosotros aquí, nosotros somos y la estirpe, ¿no? Nosotros somos la clase buena. El maestro Yeshua vivió una vida cercana a la gente que estaban en el fango. Y no solo eso, por llevar a cabo su causa, por representarles hasta el final, estuvo dispuesto a morir en lugar de ellos. Cuando le vinieron a buscar los que le tenían rabia al maestro, molestia hacia él, los que le acompañaban, aquellos a los que él representaba, que los convirtió de viles pecadores en elocuentes predicadores de un mensaje de esperanza, a ellos, cuando le buscaron, se dispersaron, le negaron, salieron corriendo, huyeron. Y aún así él estuvo dispuesto a hacer lo que ellos no se atrevieron a hacer. Es el mensaje que decimos representar. Y me gusta como lo dice Pablo, en que siendo aún, o sea, no lo hizo por gente que era fantástica y wow, un dechado de virtudes. Gente que aún estaba muy mal. Aún estaba muy mal. Y se animó a hacerlo. Es más, sabía el maestro, sabía Jesús, Yeshua, sabía que su mensaje iba a trascender los tiempos. Esa era la revelación que le había dado Dios a él, ¿no? Eso era lo que él representaba, que iba a cambiar a la humanidad. Y sabía que esa humanidad que iba a venir y que le iba a representar, se iba a equivocar mucho y le iba a representar mal, como hasta hoy le representamos mal. Y aún así, estuvo dispuesto a dar su vida y a manifestar que lo hacía incluso por estas generaciones que íbamos a venir, que no representaríamos bien su mensaje y su legado. Todo el tiempo estuvo dispuesto a meterse al fango por alguien más, el maestro. La pregunta es, ¿te animarías a invertir en esa empresa? ¿Te animarías a invertir algo de tu vida en aquello que está en el fango y que se puede volver un tesoro para ti? Cualquiera, escucha, cualquiera en quien y con quien inviertas tu vida te va a otorgar algo que es invaluable. Él mismo, su propia persona y las huellas imborrables que va a dejar esa persona en ti para siempre. Cualquiera en quien y con quien inviertas tu vida. Ese es el premio. Y no temas invertir tu vida en alguien. Por eso es que no comparto, bueno, no sé, no estoy tan de acuerdo en esas, invertir mi vida en programas, ¿no? Cuál es fantástico, claro. Programas de salvación de masas, de salvación de grupos, de barrios. Pero cuando lo pones tan general, así tan abstracto, te privas de ver lo que tienes delante, la oportunidad de trabajar con alguien. Tú y él, tú y ella. Haces el trabajo directamente en esa persona. Ese es tu premio, con quien trabajas. Esa persona va a ser tu premio para siempre. Y las huellas que ella dejan en ti. Eso es todo. ¿Qué vas a pedir? Una recompensa por trabajar con el otro. Toma tu recompensa. Esa es tu recompensa. Ese otro. ¿Te parece poca cosa estar delante de la creación divina, de un ser divino, de un ser hecho a imagen y semejanza divina, de un ser que te permite ver
lo que nada más te puede permitir ver. Ahora más adelante profundizaremos. Es una oportunidad invaluable, imperdible, no nos la podemos perder. Lucas 16, 9 al 13, tiene una palabra que yo quiero que usted preste mucha atención a ella, porque quiero que la entendamos como a mi juicio debe ser entendida, que es un tanto contraria a como tradicionalmente se lo ha entendido. Lucas 16, 9 al 13. Pero yo voy a leer apenas un versículo porque, bueno, se me puede ir largo. Dice Lucas 16. Y yo os digo, este es el final de una parábola que cuenta el maestro acerca del trato del ser humano con sus semejantes. Y él pone una parábola de un mayordomo, lo cuenta el Evangelio como un mayordomo infiel. Se lo pone así un título, ¿no? Pero es una palabra, vamos a decir, fuerte, que dice allí el maestro. Y yo les digo, Lucas 16, 9, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Mire, normalmente este texto se lo ha entendido como, tienen las ganancias injustas, usen todo lo que tengan para ganar amigos, y aquí la gente siempre lo entiende, como tradicionalmente lo ha entendido, ganen adeptos, hagan prosélitos, conviértanos a su congregación, iglesia o lo que fuere, conviértanos. ¿Para qué? Para que los reciban las moradas eternas. Es decir, como ustedes fueron salvados, salven a más gente de la perdición eterna o algo por el estilo, para que los reciban a ustedes en las moradas eternas, ¿sí? Para que se ganen, ayuden, sellen o lo que fuere un poco más su propia salvación. Y esto no es así. Eso no es así. Porque el mensaje es claro, ganen amigos. No, aquí no habla de adeptos ni de prosélitos, ni usa la palabra discípulos que pudo haber usado aquí el maestro. Aparte, el contexto de lo que viene hablando el maestro es específico. Está hablando de la mayordomía. Y él toma una parábola y dice, hubo un mayordomo infiel que fue descubierto por su amo cuando le pidió cuenta de su mayordomía. Y se dio cuenta que algunas cuentas no estaban bien. Entonces le dio un tiempo, organiza tus cosas porque te vas de mi hacienda, de mi empresa. Y el mayordomo dijo, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Ya estoy viejo para trabajar, ya no tengo las mismas fuerzas. Ir a pedir me da mucha vergüenza. Y entonces él dice, ya sé qué voy a hacer. Y se juega una carta muy astuta. Entonces toda la gente que le debía dinero a su amo viene ante él porque él era el mayordomo. ¿Y cuánto le debes a mi amo? Y 100 medidas. Bueno, toma un papel y apunta 80 en lugar de 100. Interesante. ¿Tú cuánto le debes? No, pues debo 100 talentos de plata, qué sé yo. Bueno, apunta 50. El amo se da cuenta y cuenta la parábola del maestro de Lucas 16, que el amo alaba la astucia de este sujeto. El amo dice, uy, qué inteligente. Y el maestro se aprende de ahí y dice, así yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Os reciban quién? ¿Os reciban quién? Esos mismos amigos. Ah, porque yo lo quiero ver así. No, en la parábola el maestro lo contó. Dijo que esta fue la carta que se jugó el mayordomo, porque dijo, si yo trato así a estos que le deben a mi amo, yo me gano su corazón. Cuando yo sea echado de esta hacienda, voy a ir a sus casas y ellos me van a recibir. ¿Quiénes le iban a recibir? Aquellos amigos que él estaba haciendo a través de sus negocios. Ese es el ejemplo que toma el maestro y dice, yo les digo, actúe más o menos así. Es decir, por medio de las riquezas injustas, significa del dinero, de la vida, la que tienes que lidiar, de la vida en la que manejas riquezas, manejas dinero, trabajas, compras, vendes, te mueves con gente. Bueno, gánate amigos. ¿Para qué? Para que cuando falten las riquezas, te quede la mayor riqueza. La que hiciste con ellas. ¿Cuáles? Lo dijo el maestro. Los amigos. Ellos te recibirán en las moradas eternas. ¿Cuál entonces es la morada eterna aquí? ¿Tendrá que ver con el cielo, con el mundo por venir? ¿O será la morada eterna de la relación? Será la eternidad de una persona que te ganaste a través de lo que haces día a día. Que no necesitas renunciar a tu trabajo, irte al Himalaya o a una misión en África o en Medio Oriente, a una misión de rescate religioso. No. Puedes donde estás, con tu vida, con tus riquezas injustas, con lo que te toca vivir día a día, hacerte amigos. Porque esos te recibirán
en la morada de la eternidad, en la morada de la relación, en la morada de lo trascendente. Aquel en quien inviertes la vida es alguien que ganas para la eternidad. Sin importar qué. Sin importar que el tiempo pase, que él se muera, que nos distanciemos, que después pasen cosas, que la relación se pueda distanciar un poco. Sin importar qué. Aunque la vida, las decisiones que ellos o tú tomen, los quiten a esas personas, la vida no se queda con nada. Cuando haces por alguien, haces por la vida misma. Y ella no te quita lo que es tuyo. Miren un proverbio fantástico que está en 19:17. Proverbio 19:17 dice, al Eterno, al Señor, presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Normalmente esta palabra también se ha usado para promover causas caritativas, de dar pan al hambriento, de colectemos, para mandar pan a desconocidos, con los que no tenemos nada que ver. Es cómodo sentirnos buenos porque damos una moneda o un billete de menor o mayor cuantía y ya estoy ayudando a calmar el hambre en el mundo, ¿no? Y Dios me lo va a pagar porque está escrito, el que da al pobre le presta al Señor. Pero no hay relación ahí con ese pobre. ¿Y qué tal cuando esos pobres que están ahí no son pobres económicos, sino pobres de espíritu, pobres de carácter, pobres de vida, porque están en el fango? Bueno, te digo una palabra, el que le da a ese pobre, al Señor le presta. Hay mucha gente que preferiría una mano tendida en medio de su situación que un regalo de una comida, de un mercado, porque lo necesitan más. Porque nada dignifica tanto al hombre como que le levanten de donde está y que él mismo por sí pueda lograr todo lo que pueda necesitar. Eso dice la famosa consigna por ahí que es lema de muchas causas sociales. No le des un pescado al niño, enséñalo a pescar. Porque cuando rescatamos a alguien, le damos valor, le devolvemos su dignidad personal, él puede levantarse y lograr con dignidad todo lo que pueda necesitar, nos habremos ganado una persona para siempre. Y cuando asistimos así a un pobre que está en ese fango de la vida, ¿qué dice el proverbio? Al Señor presta. ¿Y qué más dice? El bien que ha hecho se le volverá a pagar. Se le volverá a pagar. Así que no importa que la vida te quite de pronto una persona en la que invertiste tu tiempo, a la que ayudaste a salir del fango. La vida no se queda con nada, te lo devolverá. Y cuando tú estés en tu propio fango, ahí va a aparecer esa persona u otro que le represente y te vas a ver rodeado porque así te acostumbraste a ver la vida. Y claro, también sé que hay personas de verdad pesadas que nos tienen hartos. Sé que hay algunos que ya no están dispuestos a dar un peso, a bajar a ningún fango, ni siquiera por sus propias parejas, ni por sus hijos. Nada. No, no es que son causas perdidas, es que es terrible, es que ese fango no es que hiede, es que está totalmente podrido, es que apesta. No hiede, apesta, terrible. Y tienen razones de peso para ello. Y ante eso solo tengo un par de cosas que decir. La primera es que por algo señalamos al principio que hay gente en el fango que necesita limpieza, expiación, redención. Si fueran un dechado de virtudes, personas ya hechas, pues es obvio que no habría necesidad de nada, ya está. Lo difícil del trabajo muestra que hay trabajo por hacer. De lo contrario, no estaríamos hablando de nada de esto. Chao. Pero están ahí, es difícil su situación, es difícil ese trabajo, por eso es que estamos hablando de ello, por eso es que está la necesidad. Entonces, sí es difícil, obvio, está podrido, apesta la vida de tal persona, sí es así, por algo estamos hablando de esto. Pero lo segundo que quiero decir es que, aunque muchas de esas personas de verdad nos apesten, nos molesten, nos fastidien, aunque estemos llenos de argumentos y de razones para renunciar a ciertas causas, a ciertas personas, aunque tengamos los argumentos más válidos del mundo, concediéndote que así sea, te digo, ¿de qué te sirve el argumento? ¿De qué te sirve la razón? ¿De qué te sirve el argumento en contra de esa persona? ¿Ganas algo? ¿Descubres algún tesoro? Yo te estoy hablando de descubrir tesoros en el fango. Oh, pero es que ese fango está muy podrido. Bien, tienes razones, tienes un argumento valedero. Es que tal persona es insoportable, es insufrible, no se la aguanta ni ella misma. Tienes razón.
Pero ¿qué te da la razón? ¿Cuál tesoro te da esa razón? Mi paz, mi tranquilidad. Y bueno, pues entonces no sacrifiques tu paz y tu tranquilidad y piérdete del tesoro del que te estoy mencionando. Esto se lo he tenido que venir diciendo últimamente, vengo tratando con parejas, con familias, por asuntos relacionales, y he tenido que decir esto constantemente y siempre lo digo. Ok, analiza todo lo que me acaban de decir ustedes. Aquí, viene allí, viene allá. En muchas de las cosas que tú has dicho tienes razón. ¿Y sabes qué? Tú también. Normalmente ambos tienen razón. Pero ¿a dónde los lleva a tener la razón? ¿De qué sirve tener la razón? ¿De qué sirve un argumento certero de con este sí le digo las cosas como son, esta sí le llega a la yugular, esta sí le doy en la nuca, ¿no? Con esta sí lo dejo callado y sin argumento? Bien, fantástico. Y te engríes, ¿no? Te sientes, oh, qué bárbaro soy. Tengo la razón, sí les dije su buena verdad. Bueno, ¿y de qué te sirvió? Hacia adelante, hacia la relación, ¿de qué te sirve? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas más que la sonrisita fastidiosita, egoísta en tu rostro? ¿Qué ganas? ¿Cuál tesoro hay ahí? Y ninguno, ¿verdad? Piensa en eso por un momento. ¿De qué sirve? Entonces sí, hay causas a las que queremos renunciar, pero junto con esa causa a la que renunciamos, renunciamos al tesoro del otro. Que como les digo, muchas veces ese otro que está ahí en ese fango es el hijo. No, pero es que ya he hecho y deshecho, ¿qué más puedo hacer por esa criatura? Que ya no es un niño, que ya es un viejazo de 20, 20 y pico, 30 años. Sí, te privas de hallar su tesoro. Ya lo sé, ya dijimos, es difícil. Ya sé que tienes muchos argumentos, ya sé que te ha faltado el respeto, ya sé que ha pasado mil cosas, pero ¿te vas a privar por eso del premio? Y de un segundo, porque dije que había dos tesoros, a un segundo tesoro que encuentras en ese fango, en el fango donde muchos se están revolcando cual cerdos. Una vida desdichada, desgraciada. Pero hay hoy otro tesoro aparte de ese otro que puedes encontrar. Y ese tesoro es tú mismo. Tú mismo. Es increíble lo que pasa en una persona dispuesta a ir al encuentro del otro, al encuentro, perdón. Es increíble lo que pasa en una persona que está dispuesta a ir al encuentro del otro sin importar hasta dónde tenga que ir o cuánto tenga que descender por ese otro. Es increíble lo que pasa en él o en ella. Lo que se encuentra, además del otro, es a un yo dispuesto a lo antes impensado. Un yo de verdad. Un yo que se expresa en todo el sentido de su ser. Antes no era un yo, porque una persona que se dispone a ir al encuentro, sin importar hasta dónde, prioriza el encuentro. Y una persona que, no importa cuánto tenga que descender, prioriza el encuentro, es una persona que descubre su verdadero yo. Antes no era un yo, era un ser viviente, un ente existente por ahí, para sí mismo. No es yo, porque el yo es yo con respecto a un tú. ¿Me siguen? Perdón el juego de palabras. No es difícil, no me parece difícil. Yo soy un yo con respecto al tú, aunque el tú en este caso me vuelva el vaso. Si no hay vaso, soy yo y ya. El vaso es vaso en sí mismo. No hay conciencia del tú. Lo dijo alguna vez. Hay un pensamiento filosófico, no sé, interesante que hacen de un bosque. Por allá en el fondo del Amazonas, donde no hay ser. Y en este momento está cayendo un viejo árbol de 200 años, no sé. Se cae y se desploma. Hace ruido porque para que haga ruido se necesita alguien que lo escuche. Y allá donde nadie lo escucha, ¿hay ruido o no hay? Bueno, es un cuestionamiento filosófico que da para mucho pensamiento. Y no me quiero entretener con esto, ni a ustedes, con esto. Pero, pero lo cierto es que la realidad está ahí. Algo tiene sentido, algo es yo solo con respecto de un tú. Si no, es un ente en sí, aislado, alejado, que no puede despertar conciencia y dirá a la conciencia de sí mismo. Pero eso nunca va a saberse. Y lo cierto es que estamos en un mundo en donde yo me hago consciente de mí en mi relación con el tú. De lo divino, nada más. Listo, antes de los tiempos, podemos hablar de antes de la creación. Todo eso es lenguaje ajeno para nosotros. De eso nada sabemos. Pero de esta realidad de la que podemos, pum, de repente despierto, hago
conciencia un par de segundos y me doy cuenta de una realidad dual. Lo divino, lo humano. El creador, la creación. Lo trascendente, lo inmanente. Lo infinito, lo finito. Hasta lo divino es yo para un tú, que es toda la creación, y se pone en posición de tú cuando yo descubro mi yo. Hasta ahí, y perdónenme, la parte así como medio filosófica. Lo que quiero decir es, que una persona que está dispuesto a ir al encuentro por el otro, sin importar cuánto descienda, es una persona que prioriza el encuentro y por lo tanto es una persona que descubre a su verdadero yo, en todo el sentido de su ser. Alguien que se descubre en el otro es alguien que por fin puede ver todo lo que en realidad puede llegar a ser. Aquella potencialidad con la que lo divino lo dotó y lo hizo apto para su mundo caído. Lo cual, esto que acabo de decir es distintivo, rompe todo, porque hace toda la diferencia. Incluye la realidad de que vinimos a un mundo dotados por lo divino para sabernos mover en un mundo que sabe Dios que nos envió a una realidad caída, pero ya nos dotó para ello. Así que una persona que está dispuesto a bajar a donde el hombre ha caído para tratar con el hombre, para priorizar el encuentro, es una persona que le da sentido a su existencia. En el acto, actualiza su potencia, que es lo que Dios quiere, ser actualizado, ser conducido por el hombre, solo el hombre puede hacer, ser conducido de la potencialidad a la actualidad. A mí me gusta como lo dice Buber en la obra que es el hombre. Lo he citado en varias ocasiones. Él dice que si acertamos a comprenderlo, el hombre es el ser en cuya dialógica, en cuyo estar dos, y me gusta como lo pone él en su obra original, porque él aquí pone entre comillas, en cuyo estar, raya, dos, raya, en, raya, recíproca, raya, presencia. Es decir, quiere señalar palabra por palabra de esta expresión. El hombre es el ser en cuyo estar dos, en cuya dialógica, en cuyo estar dos en recíproca presencia. Aquí cada palabra es importante. Estar, dos, significa hacerme consciente del yo y del tú, en, o sea, consciente, presente de verdad, recíproca, o sea, debe haber intercambio, me das y me doy, presencia, es decir, absoluta, absoluto ser, mi vida ahí puesta en el altar de la relación constantemente, es todo lo que dice Buber con estas rayitas. Entonces dice él que el hombre es ese ser en cuya diálogo, en cuyo estar dos en recíproca presencia, se realiza y se reconoce cada vez el encuentro del uno con el otro. Significa, cuando estás de verdad, no solo para el otro, sino con el otro, no solo estás en posición de, sí, yo vengo a ayudar porque soy superior, no, estoy ahí, con y para, me presto para la relación, estoy con el otro. Cuando te animas a estar a pesar de lo que sea, de que su vida sea un desastre, de que es una persona molesta, pero estás a pesar de todo eso y de todo lo tuyo también, dicho sea de paso. Pero cuando te animas a estar a pesar de, es decir, cuando estás de verdad, cada sensación, cada respuesta, cada interacción, cada gesto, cada guiño, cada palabra, el va, el viene, la interacción, el intercambio, cada roce, cada cosa que se produce ahí en esa relación, se produce en ti y te lleva a conocerte más y mejor. Y un hombre que así se conoce de verdad a sí mismo es entonces un hombre que conoce todo lo que pueda requerir. Un hombre que se reconoce a sí mismo en el otro es un hombre que conoce todo lo que pueda necesitar y requerir. Un hombre que desciende al más denso, difícil y apestoso de los fangos y que además lo hace en posición de tender una mano, no de la superioridad, ven yo te saco del fango, no, una mano amiga, una mano relacional, una mano equiparable, una mano fraternal. Una persona que lo hace encuentra más allá del fango un pozo limpio y cristalino, donde lavar no solo al que encontró allí, sino además y sobre todo a sí mismo. Estos días, el fin de semana que pasó, quisimos ir con los niños a un arroyo, a bañarnos, porque se oye allí pasando un puente de tabla, hay un lugar, no lo conocíamos,
Hay un arroyo muy bonito, es muy agradable, las aguas son frescas, muy rico. Y como ya les he dicho, es un plan que nos encanta, entonces, bueno, vamos. Pero resulta que es tiempo de lluvia aquí en Colombia, por esta época, está fuerte, por cierto, en partes ha hecho desastres, en fin. Entonces, como ha llovido, antes de llegar al arroyo, al pozo cristalino en medio del arroyo, hay barro, hay fango, y los niños decían, uy, ahí hay lodo, y pisaban y se enterraba el piecito y es molesto, y entonces les dije, ¿quieres ir al pozo limpio? ¿Quieres ir al pozo de baño? ¿A la piscinita natural? ¿Quieres ir? Bueno, hay que pasar por el fango. ¿Quieres o no? De ahí, de hecho, surgió la inspiración para este mensaje y el título. ¿Quién le entra al barro? Les dije, bueno, ¿quién le entra al barro? Porque solo quien entra al barro llega al pozo donde lavarse, donde bañarse, donde pasarla bien. Es así. Miren, hablo de la ventaja del tesoro de encontrarnos a nosotros mismos ahí en ese fango, por un sentido, por una razón. Es terrible el trabajo que a la gente le cuesta reconciliarse consigo mismo y estar dispuestos a seguir marchando después de esas macanas, errores, desastres, pecados, equivocaciones, etcétera, que comete. A la gente le cuesta horrores reconciliarse consigo mismo. La posibilidad de seguir hacia adelante, de marchar, de levantarse y hacerlo, porque dicen, no, es que yo me equivoqué. No, yo cómo voy a levantarme después de esto. ¿Y sabe por qué les cuesta tanto trabajo hacerlo? He notado que mucha de esa renuencia tiene su base en la negativa de permitirse una relación con personas que se equivocan feo. No, tal persona, su vida es un desastre, miren, es un malvado, es un pecador, hace esto, hace aquello, cómo se expresa, no, soy diferente, yo, nada que ver con esa chumba. Y como siempre han actuado así, cuando son ellos los que van y hacen una de estos pecadillos, una de estas cosillas que hace esta gente, la conciencia que tienen de separación, la conciencia que tienen de disgregación, de separación, creo que es la palabra más apropiada, ¿no? Con esta gente, hace que luego se sientan excluidos por lo que ellos mismos son. No vale la pena perdonar a esta persona, que son ellos mismos, porque yo nunca perdoné a ese tipo de gente. Entonces, ¿qué voy a esperar? Que me rechacen así como yo rechacé. Y entonces desde ahí surge el rechazo hacia sus propias personas y la negativa a levantarse y recuperarse de aquello en donde han caído, de levantarse del barro. Por eso el salmista solía decir, que él necesitaba ser rescatado de la desesperación, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Quién no necesita eso? Todos queremos ser rescatados del lodo cenagoso. Cuando tú aprendes a bajar ese lodo para rescatar a otros, te es más fácil cuando te toque pasar por tus propios lodos, porque amigo, hay que pasar por el lodo. Para lavarnos en la vida, para purificarnos en la vida, hay que atravesar el lodo. Cuando te animas a entrar a ese lodo por ayudar a otro que está ahí, por compartir, por darle prioridad a la relación, te será más fácil cuando tú atravieses tu propio lodo, ayudarte a sacar de ahí tú mismo. Para quienes saben lo que es descender al barro para tender una mano y sacar a otro, muchas veces descubren que ese otro son ellos mismos. Muchas veces la recompensa del cielo por entrar al barro para sacar a alguien son oportunidades de vernos realmente tal cual somos. La recompensa del cielo a veces es vivir experiencias que nos hacen percatar de que nosotros también estamos en ese lodo. Pero como bajamos a tender la mano, nos las terminamos tendiendo a nosotros mismos. Y tenemos la oportunidad delante de nosotros de redimirnos de una vez y para siempre. Así lo dice nuestra porción. Y cierro. Volvamos al texto de entrada, Números 8. Allí donde leímos que estos levitas tenían que ser limpiados, expiados, Miren lo que dice. Números 8:12. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. Y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto al Eterno para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos. Y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Así, escuche, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel. Y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas a ministrar el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Cuando esta gente era limpiada,
cuando el pueblo, la tribu de Leví, se preparaba para ir a purificar al resto de tribus, a sus compañeros del pueblo, eran estos compañeros, eran estos demás israelitas, la chusma, entre comillas, ¿no? El resto del pueblo, los que iban y ponían sus manos sobre ellos para apartarlos. Así dice el versículo 14. Así apartarás a los levitas. La palabra hebrea que aparece ahí es badal, apartar. Significa literalmente distinguir. O sea, lo que está diciendo el texto es, así se distinguen los levitas. Así te distingues del resto. Así te vuelves un pueblo distinto, un pueblo elegido. La elección de Dios es real, pero no es tanto a quien Dios elige, es quien permite ser elegido. Es quien escucha el llamado de la elección, que implica, como dije, responsabilidad. Cuando vas y te animas a escuchar el mensaje, la convocación divina de ir a redimir a otro, a lavar al otro, lavar con V, a limpiarle, a expiarle. Cuando te animas a hacer ese trabajo, te das cuenta que te diferencias, te distingues, te separas, te vuelves especial, descubres el gran tesoro. Estos son estos dos grandes tesoros que te he presentado hoy. El tesoro del otro, el tesoro del tú. El yo y el tú, los dos grandes tesoros que se encuentran en el fango. La pregunta es la del principio. ¿Quién le entra al barro? Ahí está todo. Amado, yo te doy gracias por esta palabra, Padre. Por esta palabra que nos has concedido escuchar hoy, entender hoy, meditar hoy, Señor. Gracias por ella. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Torah. Por tu Torah de verdad. Gracias por todo lo que ella hace en nosotros. Gracias por animarnos con ella hoy a descender al fango, al lodo cenagoso, a por nosotros, a por la mejor expresión de vida de nosotros mismos y a por el otro, a por ese tesoro maravilloso que se encuentra ahí. Quizá el mejor amigo que alguna vez podamos imaginar. Quizá un compañero de vida. Quizá un hijo fantástico. Quizá una relación fabulosa, fantástica para toda la vida. Déjanos atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos para que con ella eliminemos ese egoísmo, ese orgullo, esa vanidad de creernos mejores, superiores, más, y nos animemos a bajar al encuentro, a descender al encuentro con el otro, para encontrarnos ahí contigo mismo, con la expresión más maravillosa que podemos encontrar de ti en este mundo, que es el alma del otro, y el alma nuestra en su verdadero ser, en el encuentro relacional. Que esta palabra se atesore en nosotros, que nos ayude a ser mejores personas, para tu gloria y tu honra, para ser embajadores de tu mensaje, para ser representantes de tu causa y servidores de tu obra, que no es otra que la persona humana. Esa es tu obra, y yo quiero servir en tu obra, en la persona, en el encuentro y en la relación. Te doy muchas gracias por eso, Señor. Amén. Y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar, por compartir, por estudiar juntos con nosotros. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shabu Atov.